Los desayunos de 24 horas. Estará con nosotros Octavio Villacreces, asambleísta de Alianza País. También Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Y Gabriela Alemán, escritora ecuatoriana. Multitudinaria marcha de protesta contra el gobierno en Quito terminó en fuertes disturbios con la policía. Vamos a hacer un balance del paro nacional ocurrido ayer. Sean todos bienvenidos. Aquí empezamos los desayunos de 24 horas. Buenos días. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Duros enfrentamientos se registraron anoche en las plazas de Santo Domingo y de San Francisco en el centro de Quito entre la policía y los manifestantes. Esto mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador llamó a radicalizar el paro y los dirigentes denunciaron agresiones. Plaza de Santo Domingo, 13 de agosto. La concentración indígena y de organizaciones sociales resistía en el centro histórico de Quito en medio de la confrontación. De repente, efectivos de la policía decidieron despejar la Plaza de Santo Domingo de forma contundente y con mayor fuerza. Policías motorizados, otros a caballo, también intervinieron en el desalojo de manifestantes en la plaza. El desorden se apoderó del lugar. Frente a quien la policía no pudo actuar en las mismas condiciones que con los otros manifestantes, fue con esta mujer de la tercera edad que hacía retroceder a los uniformados. La Plaza de Santo Domingo vivió estos momentos de tensión que dejaron personas golpeadas y heridas. Minutos más tarde arribaron golpeados el prefecto de Zamora, Salvador Quispe, y Severino Charupi, dirigente de la CONAIE. Dijeron haber sido agredidos y arrastrados por la policía. El presidente Correa me ha mandado a respetar de esta manera. Esta es la paz que siembra el presidente Correa. Que no vamos a permitir esto que nos han hecho. La dignidad del pueblo cuesta mucho y eso lo vamos a pelear en las calles. Unas cuadras más arriba, en dirección a la Plaza de San Francisco, también se registraron enfrentamientos. Confluyeron diferentes sectores sociales que exigían rectificaciones y cambios al régimen. Más noche, en la Plaza de Santo Domingo se fue reduciendo la presencia de manifestantes y los dirigentes indígenas decidieron trasladarse hasta la SEDOCUT para anunciar la radicalización de las medidas contra el gobierno. Convocamos a radicalizar esta plataforma de lucha. No vamos a permitir más abuso. Debe archivarse ese enmiendas constitucionales. En la SEDOCUT, estos representantes indígenas, hombres y mujeres, denunciaron las agresiones e informaron que este viernes, desde las 16 horas, la concentración nuevamente será desde la matriz del IES en Quito. Invitamos a unirnos sin diferencias, porque no está en juego un simple derecho particular, está en juego la libertad, la dignidad de los ecuatorianos. Hasta la unidad de flagrancia se dirigieron para conocer la situación de los manifestantes detenidos. Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, según la dirigencia, fue detenido también por unos minutos y luego liberado para ser trasladado hasta una unidad médica.
Se cumplió entonces el primer día de paro nacional. Los indígenas insisten en que se mantendrán en la capital hasta que el gobierno rectifique. Con cámara de Carlos Coyaguazo y Alexander Herrera, Ana María Cañizares, 24 horas. Para conversar del tema saludamos a esta hora a Octavio Villacreces, que ya estábamos adelantándonos en la charla, pero gracias, Octavio, nuevamente por estar con nosotros aquí en los desayunos y justo un día después de un paro. Y estabas conversábamos y se preguntaba por qué protestan. Y yo justamente le iba a preguntar lo mismo, si acaso usted sí tiene una idea o sospecha de por qué la gente está protestando. Buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Realmente hay que llegar a una conclusión. No es por lo que el gobierno no ha hecho, porque ha hecho mucho, como nunca antes un gobierno. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, es cierto, pero no para una protesta de ese tamaño. Entonces, la conclusión es que esto es un evento absolutamente politiquero. Yo no le veo justificación, con todo respeto a los compañeros indígenas, trabajadores, salir a hacer lo que han hecho ayer. Y de una manera dispersa, digamos. O sea, lamentablemente está sucediendo esto en nuestro país. Esto no es grato para nadie. ¿Por qué? Porque salen ellos y nosotros tenemos que también salir al paso para proteger al gobierno. ¿Qué pasaría si Alianza País o su militancia o los simpatizantes no hubieran llenado la plaza ayer o no hubieran la policía detenido a los manifestantes que querían llegar a Carondelet? ¿A qué? ¿A pedir reivindicaciones o a incendiar Carondelet? Y tal vez simplemente, y aunque suene un juego de palabras, no lo es. ¿Y qué tal si Carondelet, en lugar de recibir a los protestantes, en lugar de bordear con lanzas el Palacio de Gobierno y con armas, no sé, hacía un camino blanco de flores para decirle quién de cada uno, líder de cada organización social, pueda entrar y sentarse a conversar con una agenda que se pudiera construir poco a poco? Porque los milagros no existen, el diálogo se construye. Entonces, la primera invitación sería, vengan a construir una agenda. ¿Qué tal si el gobierno hubiera respondido de esa manera y no con lanzas, armas, perros, caballos, gases y detenciones? Esa es la característica deseable y la tiene esa actitud el gobierno nacional. Pero ante la muestra que han venido trayendo estas manifestaciones agresivas, destructivas del patrimonio ecuatoriano, no es de quiteño solamente, destructivas del patrimonio, que han roto piernas, brazos de las policías, abrirles con camino de rosa. O sea, hay que ser cristianos, pero ¿hasta dónde usted entrega la otra mejilla? No me refiero al hecho en particular de que si hubo no agresión de ambos lados, porque lo hubo. Hemos visto lamentablemente cómo unos jóvenes le daban palos y piedras a la policía y esa policía ahí quietecita, apretada, terrible, no debería ser. También vimos cómo se metieron caballos y perros y cómo un policía estaba persiguiendo a una viejita que si no fuera porque otra señora muy valiente le dijo, oiga, esta es una persona mayor. Hemos visto de todo. Alguien tiene el poder, aquí no somos iguales, hay un poder legítimo, hay un poder que tiene todas las prerrogativas para abrir las puertas. Y antes de lo de ayer, anoche tal vez cuando viajó el presidente y regresó, decir, bueno señores, antes de esto, antes de que suceda esto, construyamos la agenda. No voy a poner lanzas, no voy a usar armas, voy a sentarme a conversar seriamente, a construir una agenda en un plazo. Pero no, el discurso sigue siendo contigo no hablo porque eres amarillo, contigo no hablo porque eres azul, contigo no hablo porque eres chiquito, porque eres limitado, porque eres indígena, porque eres de derecha, porque eres pelucón. Yo ya que sé tantas cosas. No tenemos la misma lectura. Yo no he visto lanzas, primero que nada. Segundo, ¿cómo conversar? Vamos a hablar de tú y yo. Yo te voy a comprar tu casa y te voy a decir, ¿sabes qué? Queremos conversar para comprarte tu casa. Y yo te voy a pagar tanto, lo que a mí me da la gana. No hay posibilidad de, si yo ya pongo las condiciones del diálogo, tú no me vas a abrir la puerta de tu casa a conversar si te estoy poniendo las condiciones. Entonces, la gente que está protestando quiere poner las condiciones al gobierno. O sea, todos
todos quieren poner las condiciones al gobierno, los que salieron en Quito, en Cuenca, en Esmeraldas, en la provincia del Oro, en la provincia del Río, aquí en Guayaquil, en Galápagos, todos quieren poner las condiciones, todos se volvieron locos y dijeron vamos a poner nuestras condiciones y el gobierno es el que tiene la razón. O sea, ¿se trata de dar esa lectura entonces? Entonces evaluemos al gobierno. ¿Qué ha hecho el gobierno? Educación, no edificios, no me refiero a edificios, me refiero a qué hizo con los profesores. Les dijo hasta aquí, ahora vamos a prepararnos, van a ganar, además de no 300 dólares. De $16.000 de Yachay. Ah, no, ese es otro tema ya. Eso es otro tema, por supuesto. Ya. Pero a los profesores que ganaban una miseria, ahora tienen un sueldo digno. En seguridad, no los edificios, no la UPC, no el ECU 911, sino que los policías ganaban 309, hoy ganan $800. Entonces, ¿con qué argumentos quieren conversar con lo que ha dejado de hacer el gobierno? Con el argumento que tiene la gente, la ciudadanía. A mí me recuerda, y ahorita que estabas diciendo esto, yo recuerdo que gente de Alianza País, como ustedes, decían, pero ¿cómo vamos a nosotros aceptar en silencio las recetas de desarrollo del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué si tú me dices que yo te presto plata para actuar de esta manera reclamas? ¿Acaso no está pasando lo mismo? No. O sea, Alianza País dice, yo estoy haciendo todo bien, yo hago esto, nadie lo deja de reconocer. Nadie ha dicho, el gobierno no ha hecho nada. Yo no he oído en ninguna protesta que se diga eso. Las demandas son claras y a la cabeza de esa demanda está el archivo de las reformas constitucionales porque esas reformas constitucionales atacan a la democracia. Así nomás. Respetable el deseo, pero el pueblo ecuatoriano nos dio a nosotros 100 asambleístas para tomar una opción y no se está haciendo inconstitucional, se está haciendo absolutamente constitucional. Pero ese entonces es otro punto. El 80% cree que ese proceso de enmiendas, que no es otra cosa que reformas, es inconstitucional. Tanto así que le pide al presidente Correa, si no tiene miedo, consulte. Si usted quiere ser demócrata, consulte si queremos reelección indefinida. Y la respuesta es no. Pregunto, entonces, ¿con quién es que se imposibilita el diálogo? A ver, con los que quieren poner la agenda. Es que no es justo que el pueblo a nosotros nos haya elegido y dado la confianza que nos ha dado y nos quieren imponer la agenda. La Constitución nomás, es la Constitución. Sí, es la Constitución. Por ejemplo, mi demanda personal, yo como María Josefa Coronel y ciudadana, digo, esas enmiendas son inconstitucionales. Así no dice la Constitución que usted debe de actuar funcionario público o funcionaria pública. No hay cabida para ese procedimiento. Lo saben los abogados que trabajan. Lo saben los abogados, así lo siente el 80% de las personas que dicen que esa salida para ese tema es la consulta, también establecida en la Constitución. Entonces, no es mi agenda, no es lo que yo quiero, es lo que dice la Constitución. ¿Por qué, por ejemplo, por poner una demanda que es casi que generalizada, no le da paso? ¿Por qué se ofende Alianza País cuando se le plantea esa demanda? ¿Por qué insulta, descalifica, golpistas, nos dicen de todo? Porque decimos, eso así no dice la Constitución, regresemos por este camino. ¿Por qué? Yo no creo que te sientas golpista. Yo no. Entonces nos dice. O sea, yo a ningún funcionario público le he dado tal vez el voto, pero ni un poquito del poder de ofenderme. Así que por ese lado no me siento. ¿Es respetable tu opinión? Y la Constitución da mecanismos para aquello. Entonces, ¿cómo nos sentamos para conversar? Pero recojan las firmas. ¿Para? Para pedir la consulta. La consulta. Ese es el mecanismo que da la Constitución. Claro que sí. Nosotros estamos utilizando el mecanismo que nos da la Constitución que aceptó el pueblo en el 2008. No, entonces, eso no aceptó el pueblo. Aprobó la Constitución. Claro, y el procedimiento es ajeno a esa Constitución que aprobó el 2008. Las enmiendas son probabilidad que la Constitución, o mejor dicho, la Asamblea lo haga. Pero bueno, entonces, supongamos que así sea. ¿Dónde nos sentamos a conversar? ¿Y qué posibilidades de éxito tiene el proceso? Ni siquiera digo el resultado, el proceso largo, serio, un debate. ¿Dónde y cuándo? ¿Cuándo y cómo? En cualquier lugar, sin condiciones. No, ninguna. Ya está el punto planteado. Nos llamaron la atención a Alianza País por la falta de diálogo. Sí, la aceptamos, el llamado de atención por falta de diálogo. No es que no dejamos de dialogar,
probablemente no dialogamos lo necesario, no conversamos con nuestra base, con nuestra militancia, lo necesario para tener una sociedad cohesionada, articulada, para defender este proceso que es de todos los ecuatorianos, para todos los ecuatorianos. Una última pregunta porque se me acaba el tiempo. Seguramente algunas personas nos están escuchando y algunas de esas personas sienten lo mismo, perciben lo mismo, que las enmiendas no deben de ir por su inconstitucionalidad. ¿Usted acepta el diálogo? ¿Dónde sería el diálogo y a qué hora? Para decirles a estas personas que existe un diálogo serio, con un debate serio. El gobierno nacional ha abierto un diálogo nacional. ¿Dónde? ¿En qué dirección? Y ha puesto las condiciones. Vamos a hablar sobre equidad y justicia social. Esto es lo que quiere el Ecuador. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Ese es el diálogo. Okay. Cualquiera que quiera conversar con ese marco, bienvenido. De hecho, el canciller Patiño de vacaciones ha salido. Raúl Patiño ha renunciado, estoy por confirmar si renunció o no, de la Asamblea para llegar al diálogo. Estamos abiertos a ese marco, equidad y justicia social, no una imposición. No queremos enmiendas, no queremos ley. ¿A usted le parece que cuando yo le digo que es inconstitucional las enmiendas, cree que es una imposición? ¿Usted personal en esta charla que tenemos usted y yo en este momento? A ver, la pregunta es constitucional. Yo no quiero enmienda porque es inconstitucional. Yo no quiero una reelección indefinida porque es antidemocrático. ¿El que yo lo diga para usted es una imposición? No, para mí es opinión, la respeto, pero hay un mecanismo para conseguir la consulta popular, que es recogiendo la firma. Mientras tanto, nuestra opción es lo que dice la Constitución. La Asamblea puede hacer lo que está haciendo y en diciembre tendremos que terminar este diálogo que se empezó a nivel nacional, que lo lidera Juan Carlos Casinelli. Muchísimas gracias por la posibilidad, y yo quiero desearle a la ciudadanía absolutamente tranquilidad, que estas marchas no le hacen bien ni a los marchantes ni a la ciudadanía en general. Lo que queremos es trabajo, trabajo y trabajo. Me voy a un corte, pero vamos a compartir con nuestro invitado que ya se va y los televidentes lo que dijo Gabriela Rivadeneira con respecto a las enmiendas. Así que señaló que el paquete no va a ser archivado. ¿Por qué no pasamos esa declaración y con eso nos vamos al corte? Gracias, Octavio. Quien estableció la hoja de ruta de la enmienda constitucional fue la Corte Constitucional, apegados estrictamente a lo que reza la Constitución de la República del Ecuador. Ese es nuestro mandato, porque además incumplimos la resolución de la Corte. Esta Asamblea estaría cayendo en un incumplimiento de una resolución de Corte Constitucional. Hay quienes tratan de, a través de este calentamiento de calles, generar violencia y caos. Eso es un tema que nosotros no podemos permitir y tampoco que vamos a caer en la provocación. No hay tiempo para perder, porque cada día es especial y porque para perder el tiempo el pueblo ya ha perdido demasiado. @desayunos24 o puedes escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. La jornada de marchas en la capital estuvo marcada por serios incidentes entre manifestantes y la Policía Nacional. Fue el momento más tenso de la marcha y de los gritos pasaron al forcejeo. Manifestantes enfrentándose a los policías que intentaban mantener el cerco casi en medio de la impotencia por la fuerza de la multitud en pie de protesta. Cayeron las vallas y casi de inmediato los asfixiados tras la nube de gases lacrimógenos que dispersaron a la muchedumbre que se concentraba en las estrechas calles del centro de Quito. En la intersección de las calles Guayaquil y Espejo se desató una batalla callejera sin límites.
Los inconformes con el régimen pugnando por atravesar el cerco y la policía en el intento por mantener el orden. La marcha arrancó a las 4 en punto de la tarde desde la Caja del Seguro rumbo al centro de Quito y los marchantes colmaron la calle Guayaquil de principio a fin. La dirigencia indígena marchó resguardada por los güíos. Estos jóvenes simbolizan la intención de no parar la protesta. Se sumaron los médicos, organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y otros descontentos, que al paso de la caravana recibían también apoyo desde los balcones. Y luego de los incidentes, la marcha, que recorre varias cuadras por la calle Guayaquil, continúa su trayecto hasta la Plaza de Santo Domingo. Las consignas y gritos en contra del gobierno no cesan. Dicen que la convocatoria superó las expectativas y esperan que estas miles de voces hayan llegado con su mensaje. La situación de los hospitales es catastrófico, no hay medicinas, no hay insumos para trabajar. Día intenso de protestas con el descontento y descontrol de manifestantes que se dicen indignados con el poder. Con cámaras de Juan Pablo Moreno y Carlos Coyaguazo, Fausto Yepes, 24 horas. Continuando con el análisis sobre la jornada que se vivió ayer, damos la bienvenida a Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Alberto, buenos días. ¿Cuál es el balance, cuál es su percepción de lo ocurrido ayer? Muy buenos días, María Josefa. Sería motivo de enorme satisfacción el que no se hayan registrado estos hechos de violencia. Violencia que tiene que ser rechazada, venga de donde venga, más aún si esta violencia es incubada, esta violencia es fomentada y gestada desde el gobierno, porque eso tiene que quedar absolutamente claro. Los marchantes, aquellas personas que venían desde Tundaimi, hicieron enormes esfuerzos durante todo el trayecto para evitar actos de violencia. Rehuían el enfrentamiento con grupos gobiernistas, pequeños pero agresivos, que se encontraban en el camino. Pero al llegar a Quito, en esa maravillosa manifestación democrática en esencia y en su mayoría pasiva, pacífica, alegre, rebelde, eso sí, se encontraron con una enorme represión, un despliegue policial inusitado y seguramente con presencia de infiltrados que lo que buscaban es generar el caos y la violencia, que insisto, tiene que ser rechazada de plano, venga de donde venga. Y eso justamente, y quería compartir con usted unas imágenes de un segundo, porque sí, todavía no sé si le decimos a la productora que ya nos ponga las imágenes, porque hay, mire, por ejemplo, bueno, esas partes no son a las que me refería. Hay unos jóvenes que en una calle muy estrecha comienzan a darle palo y le tiran a la policía palo y no se cansan, ¿no? Entonces, ¿esa gente de dónde salió? ¿A qué grupo o organización social representa? ¿O según usted ratifica que son infiltrados? A mí me parece que son infiltrados porque de lo que yo conozco, María Josefa, al ver cómo se comportó la marcha que partió en Tundaimi el 2 de agosto, no había espacio para ese tipo de violencia. Los guardias del grupo indígena que acompañan a esta manifestación procuraban evitar la violencia. Había mecanismos y formas para evitar la violencia, pero aquí yo veo que hay una violencia generalizada y lo que me llama más la atención es el uso desmedido de la fuerza del gobierno, que creo que no ayuda a resolver los problemas. Estamos viviendo una situación en la que va disminuyendo en el gobierno la racionalidad democrática y comienza a crecer la brutalidad represiva, y eso no es bueno para la democracia, eso no genera los espacios para el diálogo. Sí, creo que todos estaríamos de acuerdo con un verdadero diálogo nacional en donde todas las distintas posiciones, incluso las contrarias, puedan expresar su criterio, porque un diálogo no puede excluir a nadie y un diálogo no es simplemente un ejercicio de socialización como pretende el gobierno, porque no es simplemente oír. Este rato yo estoy oyendo aquí en el estudio alguna máquina que está sonando por ahí arriba, pero no la escucho. Escuchar es la base del diálogo y eso exige respeto. Hay que oír las opiniones de los otros y confrontar con las propias
para tratar de llegar a algún acuerdo. No se trata de aquí un ejercicio de compra-venta de una casa, no estamos aquí en una negociación comercial, estamos en la construcción democrática de una sociedad que tiene que ser democrática, puesto que por la vía autoritaria no tendremos una sociedad democrática. Sin embargo, hay una estructura del Estado, besos para uno, abusivos para otro, en fin, pero existe, hay una estructura ahí liderada por el presidente de la República con todo su partido político que está diciendo no existe paro, no sé ni de por qué reclaman, son muy pocos, no los he sentido. Más o menos así resume la respuesta o la reacción del presidente del Ecuador con respecto a lo que ha sucedido ayer. ¿Qué van a hacer después? ¿O qué van a hacer como consecuencia de esta reacción presidencial, que al fin y al cabo es el líder político de Alianza País? Bueno, es lamentable que el presidente de la República mantenga esas posiciones prepotentes que son las que exacerban los ánimos. Si en realidad son 4 pelagatos, como él dice, ¿por qué se preocupa tanto? ¿Por qué ese despliegue policial inusitado en la historia de la ciudad de Quito? Nunca he visto tantos policías en la ciudad de Quito como en estos días. Si son tan pequeños tan pequeños los grupos que se movilizan, entonces ¿por qué tanta represión? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿No será acaso que el gobierno comienza a darse cuenta que el malestar ciudadano crece, se multiplica? Porque no se trata aquí de 1 o 2 puntos, hay muchos puntos que están en juego. Para empezar, el tema de las enmiendas constitucionales, que en realidad yo coincido, son reformas y muchas de ellas deberían ser procesadas con la participación del pueblo ecuatoriano en las urnas. Las cosas se deshacen como se hacen. Si el pueblo aprobó mayoritariamente la Constitución de Montecristi y vamos a afectar elementos fundamentales de la Constitución, ¿por qué no consultar al pueblo ecuatoriano? Para mí, las mal llamadas enmiendas constitucionales son una suerte de bomba de racimo que va a afectar y destruir la democracia. No solo es el tema de la reelección indefinida, está el hecho de que se quiere transformar a la comunicación en un servicio de orden público, que es una aspiración dictatorial inaudita. Eso tiene que ser rechazado de plano. Está en juego la restricción de los derechos de los servidores públicos, está en juego también ahí la restricción de derechos a la ciudadanía en el tema de la consulta popular, restricción de derechos a los gobiernos autónomos descentralizados, el hecho de transformar a las Fuerzas Armadas en un actor político, algo que se eliminó en Montecristi. Hay que leer la Constitución con mucho detenimiento. El artículo 158 establece que las Fuerzas Armadas tienen como tarea fundamental, sagrada, proteger el territorio nacional y no ser garantes de la institucionalidad democrática. Eso era antes, eso es de la época de la partidocracia, pero como quieren volver al pasado, ahora quieren que las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad del Estado. Y por eso el presidente de la República golpea los cuarteles y respeta la Constitución. Se me está acabando el tiempo. Correa. ¿Quién respeta la Constitución? Correa. ¿Quién es golpista? El presidente de la República, termino María Josefa, que se ha transformado en la principal amenaza para la democracia en el país. ¿Qué va a pasar ahora entonces? ¿Qué van a hacer los indígenas? ¿A dónde va la marcha? ¿Se van a quedar en Quito? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué van a quedarse eternamente ahí? ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé qué es lo que van a hacer ellos. Ellos toman sus decisiones de una manera autónoma, ellos no son unos títeres, ellos ya tienen la capacidad suficiente desde hace muchos años, desde siempre, para responder a los retos que han enfrentado históricamente. Y ellos se han transformado en verdaderos actores de la democracia junto con los sectores laborales, a pesar de que son reprimidos y perseguidos por el gobierno. Pero recordemos que uno de los temas fundamentales es el de las enmiendas constitucionales. Y hay muchísimos otros más, como los decretos antiobreros, como los problemas para el libre ingreso a la universidad, el cierre de las escuelas comunitarias, la desaparición o debilitamiento de la educación intercultural bilingüe. Hay los temas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el tema del fondo de los maestros, el hecho de que el gobierno no cumple la Constitución, porque esto es lo interesante. El pueblo se moviliza en las calles, en su gran mayoría, para que se respete la Constitución de Montecristi, no se la atropelle y que se cumpla la Constitución de Montecristi. Se habla de justicia, de equidad, de igualdad. Estoy de acuerdo con todos esos principios, pero ¿por qué no cumplen con el mandato constituyente del artículo 282 que prohíbe el acaparamiento del agua y de la tierra? Se me acaba el tiempo, Alberto, tengo que cortarlo porque el tiempo está que me presionan que tengo que cortarlo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y creo que la democracia tenemos que construirla participativamente, con alegría, rechazando toda forma de violencia y sin desmayar.
tenemos que seguir trabajando pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Gracias a nuestros invitados de hoy para tratar este tema. En todo caso, Alberto Acosta, Octavio Villacreces coinciden en un diálogo serio, en un debate profundo. Esperemos que se pueda construir esa agenda a raíz de lo sucedido y que venga de donde venga la violencia, sea rechazada y sea sancionada, que no quede en impunidad. Pero venga de donde venga. Vamos a ir a un corte. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. En julio de este año tuvimos una inflación de 0,8% negativo. O sea, los precios de la canasta familiar bajaron entre junio y julio en 0,8%. Este valor es bajo, pero está dentro de lo que puede ocurrir en los meses de verano, del verano de la sierra, donde el aumento de los precios suele ser bajo y hasta negativo. En realidad, en los últimos 7 años la variación de precios de julio ha sido negativa, como esta, en 3 años y positiva en 4. Aquí vemos la variación de los precios para el mes de julio de los últimos 7 años. Como se puede ver, en el año pasado, en el 2002 y 2011, la inflación, la variación fue positiva, mientras que en 2009, 2010 y en este 2015 fue negativa. ¿Por qué es negativa la variación de julio de este año? Pues muy posiblemente porque la economía ya absorbió en los meses pasados el efecto de las salvaguardias que aceleraron el aumento de precios en el primer semestre, mientras que ahora nos enfrentamos a un segundo semestre donde los precios subirán más lentamente, ya que por el frenazo de la economía hay menos demanda y eso reduce la inflación. Por cierto, la prueba de fuego de si la inflación va a ser más baja va a ser en el mes de septiembre, que es cuando la inflación suele ser más bien alta por el ingreso de clases en la sierra. Muchas gracias. Hasta aquí los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Pero quédense en Teleamazonas. Tenemos más que contarle.